usted pues los hace responsables del feminicidio que sucedió el 15 de enero del 2022 en la Flor de Mayo, en el municipio de Viesca, a un lado de Nazareno, Durango. Y bueno, estamos precisamente aquí con la asistencia de ustedes para dar a conocer 3 razones por las cuales consideramos que este asunto no puede quedar en el anonimato, en lo oscurito, o tramitarse así como se está haciendo de manera pausada, ¿sí? Por diversas razones. Primero, porque el asunto ya se detuvo más de medio año, sin una razón justificada. Segundo, explicaba hace un momento que los dictámenes, que son propiamente las pruebas que presenta la gente del Ministerio Público, de manera particular a Jesús Alfredo Sosa Agüero, que es el hijo de la señora Claudia Araceli Sosa Agüero Zúñiga, pues no lo vinculan, no lo responsabilizan, como lo acabamos de explicar hace un momento. Pero además existe una particularidad. Él nunca fue detenido y ni siquiera existió una orden de aprehensión. Ella personalmente lo llevó a la fiscalía, ¿sí? A raíz de que como lo andaban persiguiendo y presionaron a los familiares que están aquí presentes, los golpearon, inclusive los robaron, se introdujeron a su domicilio, golpearon a la pareja de él, le hicieron destrozos, le rompieron vidrios, etcétera, etcétera. Entonces ella, por esa razón, se ve en la particular necesidad pues de presentarlo para ver de qué se trata. Y allí en ese momento en la Fiscalía de Matamoros, previa revisión de la bitácora de las órdenes de comparecencia o de aprehensión, pues resulta de que no estaba. Sin embargo, la misma oficial mujer le hace una consulta a un oficial que va pasando por allí. Revisa su teléfono y observa que efectivamente pues sí lo andaban buscando. En ese momento el policía lo toma por el brazo, lo introduce allí a las oficinas y ahí se lo hacen perderizo a la señora, ¿sí? Ella, por sugerencia de otra persona que estaba allí, le dice que vaya a Derechos Humanos. Derechos Humanos constata que efectivamente allí están detenidas estas personas con el afán de presionar para que entregaran al otro, y ella, la señora Verónica, le dice precisamente, bueno, si ya tienen a la persona aquí, ¿por qué no nos liberan a nosotros? ¿Sí? Si esa era la razón de presionarnos para que se presentara y ya lo tienen, bueno, pues que nos liberen a nosotros. Entonces resulta de que le dicen o le explican aquí a la señora que paguen la multa que por supuestas amenazas a los policías. La razón es sencilla: ¿de dónde se trajeron a estas personas? ¿En dónde se suscitaron las amenazas? Si no fue de otro modo, que fueron a la casa y lo sacaron de allí, así, de esa manera, con el afán de presionar, en este caso al nieto, a Jesús Alfredo Sosa Agüero. Pero lo más interesante es que toda esta persecución, esta detención, se hizo sin orden de aprehensión, pero para justificar la detención le inventaron esta carpeta 88, diagonal 2022, por un supuesto delito flagrante de suministro de narcóticos, ¿sí? Así es como justifican la detención, pero cometieron un errorcito o muchos errores. Aquí pueden ver cómo dice que la orden de aprehensión por el delito de feminicidio y de violación calificada se lo entregan estando adentro, ya en la cárcel. Como consecuencia de esto, pues es fecha que no les han notificado orden de aprehensión alguna todavía, al menos en lo que hace a Jesús Alfredo Sosa Agüero. Del otro muchacho, la verdad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que también le inventaron su carpeta de suministro de narcóticos. Pero, ¿qué tiene que ver esto ante estos medios de comunicación? Pues son 3 las situaciones. Aquí están los dictámenes: odontológico, genético, inclusive uno que le trataron de, como esto no lo vincula en nada, sacaron un dictamen de telefonía que también
se cae por su propio peso, y este no lo explico porque es más técnico y nos lleva más tiempo, pero también tiene su particularidad. Finalmente, no hay por qué este muchacho tenga que seguir un procedimiento cuando las pruebas están muy claras. Segundo, explicado, está suspendido el procedimiento por una razón que nadie sabe, ya tiene más de medio año, ¿sí? Y finalmente lo tercero, esto se hizo sin una orden de aprehensión, ¿sí? Es decir, ¿desde cuándo está detenido Jesús? Está desde el 17 de enero del 2022. Lo tienen detenido y apenas vamos a empezar el juicio oral. No sabemos cuándo, como lo decía, tiene más de medio año esperando, pero no hay una razón que explique. Ahora, tenemos la forma de demostrar que esta carpeta realmente no sucedió así, no sucedió como lo señalan los policías Alberto Soto Chávez y Rodolfo García Rodríguez. Inclusive este último dice que tuvo una pelea fantástica con Jesús Alfredo Sosa Huerta y que a través de técnicas policíacas, ¿sí?, lo sometió después que lo amagó con un cuchillo. Esta carpeta vamos a demostrar que no es cierto. O sea, se trata de un acto de incriminación. ¿Pero eso cuándo aconteció si no lo encontraron y él mismo fue a presentarse? Precisamente en un afán de justificar que ya lo tenían ahí adentro. Tan es así que si vemos la fecha, veamos esto. Esto dicen que fue el 17 de enero del 2022 a las 13 horas, ¿sí? Y resulta que ese mismo día Derechos Humanos ya tenía el reporte de la señora, precisamente de que se lo habían detenido y que no se lo querían devolver. Presentándose sí, voluntariamente. Exactamente. Ahora, aquí viene lo más interesante. Esto, y esa es la razón por la cual pedimos esta intervención, ¿sí? Vamos a demostrar que esto no sucedió. Entonces, decía hace un momento, no se puede decir que vamos a resolver un crimen cometiendo otro crimen, ¿sí? Entonces vamos a solicitar la anulación de todo esto. Tenemos la forma de cómo demostrarlo. O sea, no estamos pidiendo aquí simplemente consideración o un favor. Lo vamos a probar, pero no queremos que esto suceda como sucedió con el dictamen telefónico. Resulta de que a nosotros no nos aceptan los testimonios y pruebas que porque estamos fuera del periodo de investigación. Por supuesto, porque los abogados de oficio, tranquilamente, ¿qué le ofrecían desde un principio? Que agarrara el abreviado. Siempre me ofreció la licenciada Gabriela que agarrara el abreviado que era como ayudar a mi hijo. Me ofrecía que 28 años culpándose de mi hijo, le iban a reducir la condena a 28 años. Así me decía, señor, es lo mejor que usted hable con su hijo para que él se culpe y le ofrecemos el abreviado de 28 años. Pero yo le decía, pero ¿cómo? O sea, si tú me dices que no hay nada que lo vincule o lo culpe, ¿por qué me estás ofreciendo un abreviado de 28 años? Entonces yo le dije rotundamente que no. Yo le dije que no. Entonces, si se hubiese demostrado, si hubiese habido un poquito de voluntad, hubiesen encontrado lo que ahorita les señalaba. Si ustedes ven que ese fue el error que cometieron estos dos policías que acabo de mencionar, pusieron el 17 de enero a las 13:35 y dijeron que lo había, esa lucha fantástica, que lo habían sujetado por una pierna y lo habían jalado de la barda. Resulta de que ese día era lunes y ya había clases y nadie da fe de que haya sucedido esa lucha fantástica. Y tiene una singularidad
que esa escuela, sus alumnos son foráneos, son de los ejidos, o sea, no son todos de allí. Entonces todo el alumnado está en la parte de afuera esperando abordar su unidad conforme va llegando. O sea que se hubieran dado cuenta perfectamente de lo que sucedió, porque inclusive narran que uno de ellos, al que no lograron detener, logró brincar la barra y se perdió en el interior. Y él se regresó al baile. ¿A partir de cuándo usted tomó este caso? Ya cuando íbamos propiamente en lo que era el periodo de ampliación de investigación, ¿sí? Y comentaba hace un momento que fue hermética, fue difícil la forma de accesar a la carpeta, porque nos habían dicho que tenía otras 3 carpetas más, o sea, esta 88 y otras 2 más, la cual después nos dijeron, ya después de hacernos batallar, que no, que se trataba de un homónimo que era de allá de Matamoros, y la otra pues que no era existente, y finalmente nos quedamos con esta 88 y con la más difícil, que fue empezar a rastrear lo que supuestamente estaban diciendo testigos. Ahí también tenemos algunas cositas que vamos a evidenciar en su momento, porque luego no queremos que nos cambien las cosas, ¿sí? Pero ya sabemos una situación particular. Jesús Alfredo Sosa Agüero estaba en su casa a las 12 de la noche. Estaba a las 12 de la noche porque su compañero que lo invitó lo llevó en la motocicleta, ¿sí? Pero aquí viene la situación más importante. Cuando supuestamente suceden los hechos, supuestamente suceden los hechos, hay una situación muy particular. A esta muchacha comentábamos, fue arrastrada con una moto, ¿sí? Con una motocicleta. La señora expresó, le dijo a Derechos Humanos, le dijo a la abogada de oficio de otra persona. ¿Quién es? De Salvador Aguirre. Salvador Aguirre, yo le dije a la Fiscalía, le dije a Derechos Humanos y le dije a la licenciada de oficio que esa persona andaba diciendo y andaba dando punto y seña cómo había arrastrado a la muchachita y cómo había hecho y todo lo que le había hecho. Entonces yo les decía a ellos que me ayudaran a irlo a detener para que le hicieran las mismas pruebas que le hicieron a mi hijo. ¿El nombre dice que es? Se llama Salvador Aguirre. Salvador Aguirre. Sí, está libre. Haz de cuenta que él se dio cuenta que yo andaba investigando porque yo les dije, yo voy a demostrar que mi hijo es inocente. Si yo supiera que es culpable, téngalo por seguro que yo no me vería un dedo, porque yo estoy consciente que si un delito se comete se tiene que pagar, pero como mi hijo es inocente yo voy a buscar. Entonces yo anduve investigando y ese muchacho, hay unos testigos que ellos me dijeron que él andaba diciendo eso, que él había sido y que hasta se burlaba de los que estaban encerrados. Entonces yo fui con Fiscalía, fui con Derechos Humanos y con la licenciada de oficio y yo les dije el nombre y de hecho les llevé la foto. El muchacho se percató que yo andaba investigando, el muchacho se fue para Juárez, él ahorita ya se fue para Juárez al momento de darse cuenta que yo ya andaba investigando y que ya había ido con Fiscalía a decirles, pero Fiscalía me dijo que no, que ellos ya no iban a irlo a agarrar. ¿Por qué? Porque ya tenían a mi hijo. Y me dijo de groserías que no me hiciera pendeja porque ya mi hijo estaba allí. Que él estaba ahí, que a poco él mismo había ido a moverle su pene para sacarle y introducirle el semen a la muchacha. Así fue como me contestó Fiscalía. Cuando yo fui le dije de esa otra persona que andaba diciendo. ¿Y Derechos Humanos? Y Derechos Humanos igual, también ellos saben que existe esa otra persona, Salvador Aguirre, porque yo fui y les dije, tanto Derechos Humanos como la licenciada de oficio y como Fiscalía, ellos sabían que existía otra persona que andaba diciendo que él había sido el que había cometido el feminicidio. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Mande? El llamado a las autoridades, ¿cuál sería? Pues yo que hagan su trabajo, que no quieran incriminar nomás, o sea, que hagan su trabajo, que investiguen bien, por qué no detuvieron
Más que nada también esas motos, de la moto de José Ulises Borjón, que fue el que prestó la moto, y ellos sabían que la muchacha fue arrastrada con la moto. ¿Por qué no la detuvieron? ¿Y por qué no fueron y detuvieron al otro muchacho también, a Salvador Aguirre? ¿No fue confiscada la moto? No, ni una de las dos fue confiscada, ni la que prestó el muchacho José Ulises Borjón para ir a dejar a mi hijo, ni tampoco fueron al llamado del muchacho que yo les decía, de Salvador Aguirre. O sea, ¿dónde está el trabajo que hacen las autoridades? Yo sí les pido que hagan su trabajo, porque no quieran nada más incriminar. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Claudia Araceli Agüero Zúñiga. ¿Y el de usted? El licenciado Jesús Salvador Carrillo Parra. ¿También de su parte cuál sería el llamado? A diferencia de lo que dice la señora, yo creo que vamos a hacer lo que conforme a derecho corresponde, y es solicitar la anulación de todo esto por una violación a los derechos humanos, como lo es precisamente el haber instrumentado una carpeta de investigación que no tiene sustento verídico alguno. No pido que realmente nos concedan nada, lo vamos a aprobar. Solo queremos que no se pierda ni en la burocracia, ni se pierda con formalismos, porque el nuevo Código de Procedimientos Penales es muy claro, y a ella se le negó, como lo acaban de decir, lo que establece y promulga el nuevo Código Procesal Penal, que es esclarecer el hecho. Ella propuso a alguien con datos muy específicos y se le negó. Entonces, no es posible que ahora, en contrapartida, para justificar la detención, se invente una carpeta una carpeta y una causa penal 88 para justificar la detención. Pero lo más importante está aquí en la carpeta, bueno, ya es causa penal ahorita, está muy claro que no existe la orden de aprehensión, ni siquiera aún ahorita, ¿sí? No le han notificado orden de aprehensión, a pesar de que aquí se diga. Entonces, dice el Código Procesal Penal en un principio, nadie puede ser restringido de su libertad si no es en virtud de un mandamiento, ¿sí?, de autoridad competente, en este caso la orden de aprehensión. ¿Dónde está? Yo no dudo que ahorita aparezca, pero el Código Penal dice, independientemente de que se la notifiques a tu abogado, se la tienes que notificar sin perjuicio al interesado, ¿sí? Y yo no sé si en el caso de Fernando Escalante, que es el otro imputado o implicado, se le haya notificado, pero en lo que corresponde a Jesús Alfredo Sosa Agüero, aquí están las carpetas y no hay nada.